Se llama La Revolución de Jesús. Es el mismo, tiene el mismo actor ese de la serie de Chosen. Y yo me la vi y al principio yo tenía dudas de la película. Estaba como rara. Pero a medida de que iba pasando el tiempo estuve a punto de quitarla porque justo en ese momento me la estaba viendo con Juan Pablo. Y Juan Pablo decía, papá, porque eran una cantidad de hippies que al principio como que buscaban a Dios a su manera o a su forma. Y al principio, como te digo, fue como choqueante para mí porque estaba Juanpi ahí y yo decía, si me la veo solo porque está fuerte la película. Y Juan Pablo decía, papá, mira, son ventas buenas. Es una droga. ¿Cómo? Esa. Papá, mira. Y yo le decía, sí, hijo, sí. Pero yo todavía no decía nada. Todavía no decía nada porque yo quería que se desarrollara un poco más la película. De pronto viene mi esposa de la habitación. Me dice, papi, ¿dónde te encontraste? Y yo la me quedé mirando como... Se me bajó lo que yo dije. Entonces, debe ser buena. Me dice, no, es linda esa película. No sé si era porque se la había visto, porque había visto un corto. Pero yo me la quiero ver. Entonces ahí fue, eso me dio como más... Y efectivamente, no tiene presa mala la película, al final, muy buena película. Y me llamó la atención uno de los protagonistas, que había tenido realmente una vida muy difícil desde su niñez. Vivía con su madre estaba sumergida en las drogas. El papá obviamente le faltaba, él creía que el papá era uno, más que el papá terminó siendo otro. Y tenía muchas carencias, tipo afectivas. No se sentía bien consigo mismo, tenía ganas de quitarse la vida. Se sentía muy, pero muy mal. Y le invitaron a la iglesia, a esta iglesia que te digo, y él tenía miedo de ingresar a la iglesia. Pero era porque había recibido tanto daño desde su niñez que no quería abrir su corazón a poder experimentar el amor. Y eso nos sucede a nosotros también cuando pasamos por muchas situaciones dolorosas en nuestra vida. Y que vemos a la distancia una puerta que Dios nos presenta, pero aún esa puerta que Dios nos presenta nos da mucho miedo, nos da mucho temor. Porque pensamos que Dios es igual a esa persona que nos defraudó, esa persona que nos dañó, esa persona que causó un dolor en nuestro corazón. Parece que no, pero la verdad es que sí. Pensamos que Dios igual puede defraudarnos. Y es porque en el fondo también pensamos de que si Dios permitió que esa persona, llámese como se llame, nos hiciera daño, porque entonces Dios fue el que nos hizo daño indirectamente. Eso no nos atrevemos ni siquiera a confesar, ni siquiera a decirlo. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos, tenemos la certeza, una muy mala certeza, de que Dios también nos va a fallar, así como nos han fallado muchas personas y nos han hecho daño muchas personas. Y me impactó lo que él decía. Yo no sé si la traducción estaba bien en la película, pero él dijo, es que no quiero nuevamente que me vuelva a defraudar. No quiero nuevamente experimentar ese dolor. Al final, él termina abriéndose al amor de Cristo de una forma muy particular. No te voy a exponer la película, te la ves tú. No, nada, eso está muy poquita. Te recomiendo que se las vean. Está en HBO. HBO. Listo, HBO. Vamos con mi inglés europeo. Pero, ¿sabes? Me llamó mucho la atención esta frase de él. Y yo me pude identificar con este personaje. En algún momento de mi vida, yo pensé que Dios era el artífice de todo lo malo que me pasaba, de todo lo malo que me ocurría. Entonces yo vivía una vida llena de miedo. Mi vida estaba llena de miedo. A causa de todas esas experiencias que viví en su momento, mi vida estaba llena de miedos, aunque por fuera era alguien prepotente, impulsivo, 100% emocional. Era una persona que nada más con su gesto, o sea, todo lo que decía, evitaba que las otras personas se acercaran, ¿sabes?
En otras palabras, términos más costeñoles, yo era el firme que llaman por ahí, en el grupo, en la pandillita de amigos, ¿no? Yo era el firme, yo siempre era el que estaba así como entre medio amargado y recién levantado con un dolor de estómago. Así ese era mi rostro más o menos ante cualquier situación que pudiera estar enfrentando, y la gente lo podía ver, pero en el fondo era miedo. En el fondo era miedo. Entonces por eso nunca me abría ante las personas poco y nada conocían de mí, conocían lo que yo quería que conocieran, pero no conocían de mí en esencia lo que realmente era yo. Pero era porque no tenía ganas, no quería abrirme, porque entendía que abrirme suponía un riesgo. Riesgo de que nuevamente me hicieran daño. Riesgo de que nuevamente me defraudaran. Riesgo de que nuevamente me dejaran solo. Entonces, ¿cómo operaba en mí ese miedo? Yo era quien abandonaba. Entonces, yo tenía una novia, yo duraba un mes con ella y después le decía chao. Y yo recuerdo momentos en específico donde yo lloraba solo, o sea, yo lloraba solo en la habitación, yo lloraba, ¿por qué la dejé? ¿Qué idiota soy? Así decía. Dice, pero ¿por qué la dejé si me duele? ¿Qué bobo? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué tengo que dejarla? Pero yo era quien la dejaba. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo de que esa mujer me hiciera daño. Tenía miedo de que esa mujer me lastimara. ¿Ya ves? Entonces, así nos cerramos nosotros con todo en nuestra vida, con todo, absolutamente con todo. Por el miedo al rechazo, por el miedo a no sentir nuevamente eso negativo que sentimos, nos cerramos. Y hay mucha gente usada por Dios, lista para amarnos. Y quizás tú puedes decir, no los veo. No los veo por ningún lado. Es más, yo veo otra cosa. Yo veo que hay muchas más personas con ganas de hacerme daño. ¿Cuántos han pensado así? No, pues yo soy el único pecador aquí. Dios se equivocó de palabra, me dio una palabra que era solamente para mí. No tengan miedo, soy yo que está predicando. El que entendió el chiste lo entendió. La pastora tiene eso, ¿verdad? Levanta la mano, yo, no tienes por qué hacerlo eso. Pero no, nosotros creemos que es con la persona en particular, pero no. La pastora espontáneamente lo hace así de esa manera, pero es para que tú puedas realizar una conexión con ella, con la ayuda del Espíritu Santo. Pasa frente, ¿por qué tienes miedo? Ve. Pero, ¿sabes? Porque el Espíritu Santo seguramente te lo está confirmando de que te ha pasado así. Y no imaginas cuántas oportunidades puedes perder cuando tienes miedo. Ese miedo no te deja hacer absolutamente nada. Yo aprendí de que tengo o prefiero asumir el riesgo, no importa cuántas veces intenten lastimarme, y jamás cerrarme a amar. Jamás. Pero cuando nosotros nos cerramos porque creemos que alguien más nos va a hacer daño y no estamos dispuestos a tolerar que nos hagan daño nuevamente, justo en ese momento nos cerramos para amar también. Entonces, no podemos amar. Estamos incapacitados para amar cuando eso sucede, cuando nos cerramos. Y por eso nuestros hijos sufren, por eso nuestro matrimonio sufre, por eso las relaciones que tenemos con las demás personas, con nuestro prójimo, también sufren, porque en algún momento decidimos cerrar nuestro corazón porque no queremos recibir más daño. Y hay pensamientos que van a la mente y dicen, pero ¿quién quiere recibir más daño? ¿Quién? Entonces se cierra esa posibilidad casi que de manera automática. Podemos decir, es que a veces es hasta inconsciente porque decimos, es que no quiero pasar nuevamente por el dolor. Tengo una noticia. Si todavía piensas así, y si eres tú una de esas personas que Dios está hablando hoy, te tengo que decir algo. No solamente te está cerrando la posibilidad de una nueva experiencia o de nuevas experiencias con Dios porque Dios hace todo nuevo, sino que estás cerrando la posibilidad de que Dios se pueda manifestar no solamente a través de ti, sino a través de las personas que amas de verdad. Tus hijos, tu esposo o tu esposa, tu familia, esas personas que son realmente importantes para ti cuando tú
te cierras porque crees que no estás dispuesto a recibir más dolor de nadie más, dejas de amar a quienes amas. Y amar, como bien sabemos, es una decisión. Es una determinación que tomamos. Entonces tú decides si amas o no. Tú decides si sigues dejándote llevar por el miedo y andas así en la vida. Puedes caminar con miedo en todo momento. Y puedes morir aún con miedo. Y la pregunta es, ¿hasta ahora has visto lo que Dios quiere hacer en tu vida? Con miedo es imposible. Pastor, pero yo siento que a mí me ha ido bien. Yo siento que mi negocio me va bien. Yo siento que hay cosas que me salen bien. Pero en el fondo también sabes que hay cosas que todavía faltan y que no se dan a causa del miedo. Si hoy estás en un buen nivel, Dios quiere llevarte en un nivel mucho mayor, más sobrenatural, y tú te has conformado a causa del miedo. El miedo es el enemigo directo a las bendiciones que Dios tiene y a las promesas que Dios tiene para nosotros. El miedo. En casa, cuando éramos pequeños, mi papá compraba buenos muebles y buenos comedores también. O sea, él compraba todo bien. El tipo tenía buen gusto, no sé si era mi mamá, no recuerdo bien, pero siempre había juegos de sala bacanos y juegos de comedor. Pero ¿sabes algo? Nosotros no podíamos sentarnos en ellos. No podíamos. Yo en las noches, cuando todo el mundo estaba acostado, incluso ellos, yo me levantaba. Eso tiene que tener algo, decía yo para mí, en mi ingenuidad. Y eso tiene que, o sea, un mínimo uno se siente, se le quita el hambre, qué sé yo. Entonces yo iba en la madrugada y me paraba, con todo mi miedo, porque andaba con miedo, y me sentaba. Y yo creía que pasaban cosas chéveres. Yo creía que pasaban cosas chéveres, pero pues claro, como a nosotros, y más a los pequeños, todo lo que es prohibido nos atrae. Yo decía, algo tiene que pasar en ese mueble, en ese comedor. Pues es que yo no encuentro una razón, una lógica en que yo compre algo que no me pueda sentar. ¿Verdad? Yo comía con el plato en la mano. En el comedor no, decía mamá. El comedor es para las visitas importantes. Y decía, mínimo el presidente viene o el alcalde. Nadie. Yo me quedé esperando siempre visitas importantes. La tía de los viernes era lo que venía. Y no recuerdo, yo creo que yo dudo si mi tía se sentaba ahí, no sé. Sí la sentaba. Bueno, entonces ella era una ilustre de la época. Era recontra importante porque era la única que podía con sus nalgas poder sentarse en el comedor o en los muebles. Y yo recuerdo, ya estamos un poco más grandes, porque eso pasó, desde siempre pasó ahí. Yo recuerdo que estábamos un poco ya más grandes y mi papá tuvo un accidente donde estuvo a punto de morir y él regresó a casa y cuando regresó a casa empezamos a tomarnos unas fotos familiares, ¿verdad? Y ese día mamá dejó que todos nos sentáramos en el mueble para tomarnos una foto y yo quedé asombrado. Yo decía, somos importantes. Porque estamos en el mueble, claro, yo me sentaba en el mueble, ya yo estaba más grandecito. Y nos tomamos esa foto, pero yo imagino que fue por el momento, ¿no? Yo creo que mi mamá en el fondo pensó, dice, el viejo se ha podido morir. Y no puso sus preciosas nalgas aquí en este asiento, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar la foto, al menos para que quede de recuerdo y no sentirme tan culpable, ¿verdad? Y vamos a permitir que se sienten. Pero yo creo que era más el miedo a que los muebles se dañaran. Eso es lo que yo creo, ¿sabes? A que no duraran, ¿verdad? A que pudieran permanecer en el tiempo, aún incluso sin usarlos. Mi mamá tenía miedo a que los muebles se dañaran y por eso no los usaba. Y así pasa con lo que Dios ha colocado en nosotros, en nuestros corazones, dones, talentos que Dios ha colocado en nosotros y nosotros tenemos miedo de usarlos porque se desgastan, porque se atrofian, porque se dañan. Y los dones, lo que Dios nos ha dado, no es para esconderlo, es para usarlo. Lo que Dios nos ha entregado es para eso. ¿O a cuántos de aquí Dios no les ha dicho lo que piensa hacer por medio de ustedes? Y inmediatamente el miedo se apodera. Dice, en serio, pero ya, no, es que yo tengo que prepararme, es que yo tengo que estudiar, es que yo tengo que no sé qué. Y está bien que te prepares, pero ese es el mensaje directo
al enemigo donde le estás diciendo, tengo miedo. Tengo miedo. No quiero hacerlo. Me importa mucho el qué dirán. Me importa mucho lo que la otra persona piense. ¿Y si me equivoco? ¿Y si nuevamente experimento esa frustración o ese dolor? ¿Qué pasa si nuevamente pasa? Pues ese es el riesgo. Ese es el riesgo. ¿O tú crees que cuando Dios nos sana de ese dolor que hemos sentido alguna vez provocado por alguien, no vamos a volverlo a sentir nuevamente? ¿No nos van a hacer daño otra vez? Seguramente sí. Entonces yo no vengo aquí a decirte, mira, sana porque nunca más nadie te hará daño. Sana porque nadie más provocará un dolor en tu corazón. No, yo no vengo a decirte eso. Yo voy a decirte que sanes porque es importante para tu proceso con Dios, porque es importante para donde Dios te quiere llevar, porque hay un propósito. Y además te digo, prepárate. Y lo dijo Jesús, en el mundo sufriréis aflicciones, pero estén confiados porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, muchachos, les van a seguir haciendo daño. Y sí, tu esposo te dice, perdóname. Ay, ok, mi amor, perdón. No lo vuelvas a hacer. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No pasan ni 3 días. Y vuelve y le embarramos. ¿Verdad? Entonces tú decides si cada vez que sientes dolor, guardas resentimiento y rencor, o decides sabiamente perdonar y dar una nueva oportunidad. Pastor, dígame, ¿cuántas veces yo tengo que dar una oportunidad nuevamente? Todas las veces que sea posible. Siempre. Tiene un límite cuando te mueras. Siempre tienes que dar una nueva oportunidad. Entonces, cuando Dios nos da algo a nosotros, ¿para qué es? Para usarlo. Eso es como el que compra un carro nuevo, ¿verdad? No lo voy a dejar en el garaje. Que después me lo rayan, después ¿verdad? Después me lo golpean. No, yo no llevo mi carro a centros comerciales porque cuando abren la puerta, me le golpean. Entonces, mejor vamos en bus. Y de pronto está en un semáforo con su carro nuevo. Y viene el limpiavidrios. Y se apoya en el guardabarro del carro, en el capó del carro, para limpiarte. Y tú, me lo va a dañar. Por eso mejor no saco mi carro. ¿Para qué lo compraste? ¿O para qué lo tienes? Y a veces somos así. Hemos orado a Dios para que Dios nos dé una casa gigante, pero no quiere que nos visiten. O para que nos dé una casa bonita, pero no queremos que nos visiten. Entonces, llega, ay, se mete por el ojillo así. Ay, qué egoísta. Y no avisa. El televisor, padre, no le voy a abrir. Ay. Sí. Ya va. Hola. Y pasa en todos los órdenes de la vida, siempre. Siempre estamos como resguardando eso que no tenemos que guardar. Pero en el fondo es miedo. En el fondo es miedo. Yo creo que el miedo ha sido el artífice de muchos ministerios que nunca fueron, lo que Dios dijo que iban a hacer. De muchos matrimonios que nunca fueron lo que Dios dijo que iba a hacer ese matrimonio. El miedo ha causado tanto daño que muchas veces le hemos transmitido ese daño a nuestros hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido experiencias muy dolorosas desde niños y hemos dicho a medida que vamos creciendo, cuando yo tenga mis hijos, eso no lo voy a hacer? Mis hijos no tienen por qué vivir lo que yo viví. Y se les ve hasta la rabia en la expresión, en cómo lo dicen. Lo más seguro es que no solamente vivan lo mismo, es que tú seas una versión 2.0 de lo que fue tu papá o de lo que fue tu mamá. ¿Y todo por qué? Por miedo. Por miedo. Entonces, al principio puedes
mi vida, ¿cómo estás, mi rey, mi príncipe? Eso no se hace, bebé. Eso no se hace, bebé. ¿Oíste? En el fondo tú estás diciendo, es que no debo hacerlo así, pero lo estoy haciendo así porque es que mi mamá me decía, oye, anciano, no lo hagas así, sin vergüenza. ¿Qué te crees tú? Y tú dices, yo no jamás lo voy a hacer así. Entonces, ni siquiera por el miedo aprendemos a moderar los decibeles de nuestra voz. O nos vamos a un extremo, un extremote bien lejos, o nos vamos al otro extremo que es donde le decimos, hola, como un gatico. O sea, a ver, papás que le habrán anunciado como un gatico. Hola, Gugu. ¿Verdad? Pero claro, estamos en el extremo por el miedo que tenemos de no ser lo mismo que fueron nuestros padres. Pero hay un momento en que ya reventamos, no aguantamos más. ¿Verdad? Y eso, cuando nos queremos comer vivo, eso ocasiona un trauma mucho mayor en ellos. Y dice, los pelados temblan. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Entonces, sin darnos cuenta, nos convertimos en lo que no queremos. ¿Sabes por qué? Por miedo. Por miedo. Pasa con nuestros hijos, pasa con las relaciones. Te conté un poco de las relaciones que tuve antes de. Pasa exactamente lo mismo. Si tú en tu matrimonio experimentaste la infidelidad, por ejemplo, pues eso tú decides si sanas o no, porque si no sanas vas a mantener el miedo ahí. Y en Dios tenemos que sanar. Entonces mantienes ese miedo ahí. ¿Y qué crees tú que va a pasar nuevamente? Peor. Con 3 te la van a hacer. Tengo miedo que me la hagas, no sales. Tengo miedo que me la hagas, no vas. Tengo miedo que me la hagas, no vas a estar allá. Tengo miedo que me la hagas. No. Eso es lo que le estamos diciendo. Quita el miedo y le vas a decir, no vas para allá. Quita la palabra miedo y vas a decir, tú no vas allá. Allá no vas a ir. Por ese lado no vas a estar. Ni se te ocurra aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo no soy ningún firme. Yo lo que tengo es miedo. Miedo de que vuelva a pasar. ¿Y qué habla la Biblia con respecto al miedo? ¿Qué es lo que dice del miedo? Dice, el amor de Dios echa fuera todo temor. Eso es lo que habla la Biblia con respecto al miedo. Entonces, cada vez que el miedo esté en nosotros, el primer ejercicio que tenemos que hacer es orar. Porque mantener el miedo no es bueno para nosotros, no es bueno para nosotros mantener el miedo. Y estamos acostumbrados a eso desde que somos pequeños. Nuestros papás nos los transmitieron, no solamente en el ADN, con todo lo que hacían. No te bañes sudado. Yo andaba sudado para todo y no me bañaba. Yo tengo que esperar, reposarme para poder bañarme. Y ahí me quedaba esperando porque no podía. Yo tocaba el agua y me moría. Me moría. Después, como yo estuve en escuelas de fútbol, el profesor me dijo, es a la ducha donde tienes que ir rápido, Ávila, porque yo era el único que estaba sentado ahí. Todos bañándose en la ducha después del partido y yo era el único esperando. Ávila. Me decían así. Ávila, ay, ¿tú qué haces ahí? Claro, yo le iba a decir, tengo miedo de morirme en la ducha. Pero yo le decía, lo que pasa es que estoy reposándome para poderme bañar. ¿Saben a qué, hombre? Es enseguida, tú estás caliente y sales para la ducha enseguida y te duchas, porque si no es peor. Pero yo dije, yo no sé si será cierto o no, pero ese día se derribó uno de los miedos que tenía yo. Entonces yo me baño, yo nunca me he enfermado, yo estoy sudado y me baño. Tengo calor, me baño, salgo de jugar fútbol, me baño. Es más, mira, yo me baño con calor, sin calor, sudado o no, me da igual, me baño. ¡No te levantes descalzo! Gritaba mi mamá. ¡No! Que después te enfermas porque después te dan no sé qué, después te dan no sé cuánto. Entonces yo, claro, cuando yo me bajé de la cama y iba a pensar, ¡oh! Yo creía que estaba el infierno ahí, que eso, o sea, y me quedaba en la cama, la chancleta, porque la chancleta nunca no las encuentra, ¿no? La chancleta, búscame la chancleta, búscala. Ven a buscarla, no puedo, piso el suelo. ¿Verdad? Y todo era así, miedo. Entonces no te levantes descalzo. ¿Y qué tal uno, por lo menos a mí, que me tocaba ir cada 20 años a playa? ¿Verdad?
Yo no quería salir de playa ni quería salir de piscina. Yo no quería. Entonces yo llegaba, claro, era rayudo para entrar. Yo, déjame entrar. Bueno, dale, vayan. Para allá, no queríamos salir. Vengan a almorzar, nosotros no tenemos hambre. Pero ahí a las 1500 salíamos, ¿verdad? Salíamos para allá, almorzar rapidito porque otra vez el mar nos esperaba. Eso era una vez cada 30 años. Listo, vamos. ¿Para dónde vas tú? A bañarme. Tienes que reposarte. Y te sientas aquí al lado mío. Porque es al lado mío. El reposo tiene que ser al lado de ella. Porque como medio se descuidara, ya estábamos en el agua otra vez. Entonces el reposo tenía que ser al lado de ella. Y ahí nos queríamos que quedar sagradamente por lo menos media hora. Porque si tú ibas para el mar así, tú te ahogabas. O sea, algo estaba esperándote ya en el mar que decía, recién almorzado nos los comemos y los matamos a todo el mundo. Algo tenía que pasar así, ¿verdad? Pero ¿qué te digo? Que desde pequeños nos meten eso, desde pequeños. Cierra la ventana que se mete el chiflón después de 7 de la noche. ¿Quién es ese chiflón? No sé. Pero ese man es nefasto, ese man es lo peor que ha existido porque eso la mamá siempre dice, ciérrate la ventana, ciérratela. ¿Por qué? ¿Quién entra por ahí? No, eso entra y eso trae enfermedades. Justo después de las 6:30 de la tarde. Antes no, él no entra por ahí antes. El sereno. Una barbaridad ese sereno. Es una locura, man. El sereno ha hecho mucho daño. A mí me hizo mucho daño el sereno. Ya yo cuando crecí, yo salía buscando para ver quién era el tipo. Yo, sereno, ¿lo han visto por ahí? Sí. Así es yo, ¿ya ves? Una cuchara de sereno. O sea, la cuchara era y después te la colocabas, ¿verdad? Atrás. Eso sí, es verdad también. Si era una bendición o era malo. Pero nos llenaron de miedo desde pequeños. De miedo, siempre de miedo. Y hoy escuchaba yo que en Semana Santa el tema del pescado, que era lo que no se podía comer carne, ¿no? Semana Santa no se come carne. No se come porque tú comes carne, no sé qué es lo que te pasa, no sé qué es lo que... Claro. Todo eso llegaba a mi mamá. Todo eso llegaba a mi mamá. Mi mamá era testigo de Jehová, pero eso llegaba a ella. Y ella, por las dudas, ella carne no nos hacía. Ya ves, pues uno no sabe qué pueda pasar la carne. Deberíamos al preparar alguna cosa de la tienda. Va a comer carne el tendero y te mete un veneno ahí. Espíritu de carne, imagínate. Entonces, desde pequeños nos van metiendo ese miedo ahí. Y ese miedo hace que nosotros seamos inseguros cuando vamos a afrontar alguna crisis. Yo tengo que decirte algo. Las crisis van a pasar. Y las situaciones difíciles van a ocurrir. Y tú decides cómo afrontarlas. Tú decides cómo afrontarlas. Y a veces ese miedo está por allá también profundo, resguardado. Y Dios permite situaciones para que tú puedas darte cuenta que tienes miedo. Y que el miedo no es saludable. El miedo no es saludable. Miedo es igual a desconfianza. Es decir, yo no confío plenamente de que Dios está en control. Y como nosotros somos tan controladores, nosotros somos muy controladores, al momento de llegar a los pies de Jesús, nosotros le decimos al Señor, Señor, mira, te entrego el control de mi vida. Te entrego el control de mi vida. Eres tú, amo y Señor de mí, de mi vida. Entonces, cuando hacemos esa oración y es realmente sincera, estamos tranquilos. Estamos confiados. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es quien va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando le decimos al Señor, Señor, ¿te acuerdas que te di el control? Pásamelo. Y lo cogemos. Y cada vez que tú sientas miedo, tienes que decirte, ¿tengo yo el control de mi vida o lo tiene Dios? ¿Tengo yo el control de mi vida? Hace poco tenía o experimenté algo. Yo sé que fue una prueba. Porque a veces tenemos fe de que Dios va a hacer algo, Dios nos ha confirmado que va a hacer algo, pero pasa el tiempo y no vemos que eso se haga realidad en nuestras vidas. Y claro, llega la duda y te visita y empiezas tú a moverte en tus fuerzas a solucionar algo que divinamente Dios te dijo que lo iba a hacer.
y que además te dio herramientas. Claro, y cuando eso pasa, que tú le das cabida a la duda y que empiezas a dudar, tú comienzas a razonarlo todo. Comienzas enseguida a sacar cálculo, no digo que esté mal, pero con Dios es por medio de la fe. Y cuando hay duda, no hay fe. Es como el agua y el aceite. Entonces, claro, yo había creído hasta cierto momento, pero cuando me estrellé con esa realidad de forma natural, yo dije, ¿dónde estoy metido yo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí es donde me había dado cuenta que tenía que hacer un pare. Y cuando hice el pare dije, mira hacia atrás. Ya estaba metido en el cuento como tú no tienes idea, porque hasta ahí me había llevado mi fe. Hasta ahí me había llevado mi fe. De ahí empecé a razonarlo todo, a calcularlo todo, a decirme, ¿y si no sale? ¿Y si no se da? ¿Y si no sucede? Y justo Dios trató conmigo y mis miedos. Y me confrontó con lo siguiente y me dijo, ¿acaso eso es tuyo? ¿Acaso eso es tuyo? ¿Acaso eso es para ti? ¿No se supone que eso es para mí? Y yo quedé como, sí, tienes razón. Y Dios, yo sí soy bobo. Listo, Señor, no te preocupes, tranquilo. Tú verás a ver lo que vas a hacer. Eso no es asunto mío, eso es asunto tuyo. Yo decidí creerte y tú verás lo que haces. Desde ahí guardé silencio, entendí el proceso, esperé lo que tenía que esperar, el tiempo que quería esperar y ya estaba supremamente tranquilo. Supremamente tranquilo. Y todo alrededor, mira que esto, mira que otro. Te calmas. Todavía no, hay que esperar. Te calmas, todavía no, hay que esperar. Pero se va a dar seguramente. ¿Cuándo? No sé, pero se va a dar. Y ya yo estaba hablando fe. Y ya yo hablaba fe. Y justo tuve la tranquilidad para decir, hey, pero si no soy yo, es Dios por medio de mí. Se supone que es Dios quien tiene el control de todo. Entonces Dios es quien lo va a hacer, no yo. Inmediatamente el Señor abrió nuevas posibilidades y enseguida empezaron a darse las cosas y todo empezó a caminar nuevamente. ¿Por qué? Porque dejé el miedo atrás. El miedo de poder controlar situaciones que son incontrolables para mí. Es que yo no puedo controlarlo todo. Y mucho menos lo sobrenatural. Entonces tengo que pararme por un momento y decir, ¿estoy en mis fuerzas? ¿Lo estoy haciendo yo? Por el miedo de depender de Dios 100%, porque esto cuesta realmente. Yo hace algún tiempo lo decía, nosotros estamos acostumbrados desde muy pequeños, desde que somos pequeños nos están guiando qué debemos hacer, nos enseñan para que poco a poco, medida que vamos creciendo, seamos más autosuficientes y podamos valernos por nosotros mismos. Pero cuando llegamos a Cristo, ya no somos más autosuficientes. Dependemos de Dios. Y dependemos de Él. El proceso más difícil de formar carácter en nosotros es decir a Dios, Dios, muero a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, para que sean tus sueños en mí y por medio de mí. Para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, porque esto nunca se ha tratado de ti y de mí. Se trata de lo que Dios puede hacer por medio de ti y por medio de mí. Siempre. Pero el miedo a soltarlo, el miedo a dejarlo, el miedo a decirle, Señor, ¿eres tú quien tiene el control? Señor, ¿eres tú quien dirige mi matrimonio? Señor, ¿eres tú quien educa a mis hijos? Señor, ¿eres tú quien me abre paso? ¿Eres tú por medio de mí en el trabajo donde me colocaste? Miedo a que te vayan a echar del trabajo. Ahí van a hacer recorte personal. Justo caigo yo. Eso mínimo caigo yo, eso me van a echar a mí. Y el miedo ahí. Entonces, el miedo que te hace es un lambón con el jefe. Entonces le mandas un mensaje a las 2 de la mañana. Jefe, Cristo le ama y está con usted siempre. Jefe, soñé con usted que usted me daba un regalo a mí. Jefe, soñé que yo para usted soy muy importante. Una cantidad de tonterías. Todas provocadas por el miedo. Ay, le voy a comprar unos chocolates a mi jefe. Y entra por toda la administración, donde está todo el mundo. Jefe, te tengo este chocolate, esto es tan especial para mí. Todo el mundo viendo y dice, sapo, lambón. Pero nosotros nos buscamos esas cosas, lo bien. Entonces, si nosotros entendemos, está mal darle un chocolate al jefe, sí, que nadie te vea. Eso en primer lugar, que nadie te vea. Mándaselo por servientrega.
siendo extremistas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el resultado de eso? Que tienes miedo de quedarte sin empleo. ¿Tienes miedo de quedarte sin empleo? Pastor, de ahora en adelante trato muy déspota a mi jefe. Lo voy a tratar muy mal, muy mal. No, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tienes miedo. No quieres que te saquen del trabajo. Por eso haces lo que haces. Si ese miedo se va, tú vas a empezar a tratar a tu jefe como Dios quiere que lo trates. Y así pasa con tus hijos, así pasa con tu esposo, con cualquiera. Han dicho que los perros y que huelen el miedo, ¿se te das cuenta? Y que los gatos y que huelen el miedo. El enemigo también. El enemigo también. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien oler. Y huele así. René tiene miedo, me lo voy a comer vivo. Así. Así. Yo aprendí una anécdota con los perros. Muéstrale firmeza al perro, papi. Muéstrale firmeza al perro. Te está yendo que te estás muriendo de miedo por dentro, muéstrale firmeza. Entonces yo cuando veo el perro que viene por mí, yo siento el miedito, pero enseguida hago el ejercicio que lo aprendí. Me pego una agachada violenta. Te la voy a enseñar hoy por la misma ofrenda. Para bola. Y hago así enseguida. Uy, así. Esa es la agachada que me pego yo. Así. Hay veces no hay piedra abajo. Pero yo imagino que son las piedras que utilizó el rey David para derribar a Goliat. No tengo ni onda ni nada. Y me pego la agachada, ¿viste? Y cuando hago así, hago... ese es el grito. Pero es un grito de victoria. Ese perro, mano, la fuerza que llevaba, patina así, se frena y sale, se va. Así tenemos que hacer nosotros con el enemigo, ¿viste? Guardando las distancias. Así tenemos que hacer nosotros. Y la palabra dice, hey, en los ataques que tenemos que hacer nosotros, resistir. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Hay que resistir. El miedo a veces toca la puerta y dice, te va a salir mal. Tú decides si lo aceptas en tu corazón o no. Si lo aceptas en tu corazón, dices, ay, sí, seguramente me va a salir mal. Entonces tú empiezas a preparar un escenario posible donde todo va a salir mal. Eso también es fe, pero para lo malo. Yo no creo que conmigo vaya a pasar. Yo no creo que a mí me vaya a ir bien. Yo no creo que yo metiendo esta hoja de vida me vayan a salir las cosas bien. Yo no creo. Es la misma fe a la inversa. Y si yo todavía no lo he intentado, si yo todavía no lo he hecho, si todavía no ha pasado, ¿por qué tengo que pensar negativamente? ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo. Experiencias que hemos tenido negativas en su momento nos condicionan en este presente donde Dios quiere darnos cosas nuevas. Entonces se nos acerca una persona con buenas intenciones, con muy buenas intenciones. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Eso me va a pasar lo mismo. ¿La culpa es de la persona o la culpa es tuya? Ahora, en todo caso, puede que vivas experiencias negativas. Vas a seguirlas viviendo. Pero no tengas miedo. Dios está en el asunto, Dios está procesándote, pero no dejes que el miedo se apodere de ti. En Job 3:25 al 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces Job, cuando estaba pasando por toda la aflicción que pasó, que todos conocemos la historia, él dijo, hey, yo no lo puedo creer. Todo esto que me está pasando era el miedo que tenía. Para aquellos que estamos aquí pensamos, hey, la Biblia enseña al principio de Job y dice que Job era un hombre justo, que no había un hombre como él en la tierra, como Job. Y Dios lo colocaba como ejemplo en esa tertulia que tenía con el enemigo. Y decía, mira Job, un bacán, un hombre justo, íntegro, intachable. Y el enemigo le dijo, esto más o menos así, lo voy a parafrasear, le dijo, deja que yo lo... Vamos a ver qué es la vaina. Déjamelo, no dice que él firme, déjamelo. Dice, bueno, dale pues, pero no le tocas la vida. Al final, ¿qué es este pasaje? Casi al final, Job dice, hey, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, Job era un hombre justo, pero con miedo. Job era un hombre íntegro, pero con miedo.
Job era un hombre que oraba por su familia, pero tenía miedo. En otras palabras, todo lo que le aconteció a Job era porque tenía miedo. Yo nunca lo había visto así. Yo nunca lo había visto así. Hasta que me encuentro con este pasaje en medio de una revelación del Espíritu Santo que tiene que ver con el miedo. Tú puedes hacer un montón de cosas bien y hacerlas con miedo. Y hacerlas con miedo. Y el resultado nunca será lo mismo. Nunca. Dios es quien nos da la seguridad. La seguridad la tenemos en Él. Tú no has visto, bueno, voy a poner ambos ejemplos para que lo vayamos. Pero tú llegas, ¿verdad? Y las mujeres son así, yo sé que son así, pero llegan, ¿verdad? Y se ponen en el espejo a las 5 de la mañana. 5:10 y todavía están. Yo sé que son, se quieren ver bonitas, todo eso está bien, pero cuando tú duras 1 hora y media en el espejo mirándote, peinándote y haciéndote, ¡ah! No lo puedo creer, un puntico, no salgo. Ojo, ¿en quién estás poniendo tu seguridad? Y fíjate que yo entiendo porque estoy casado con mi esposa. Pero tú no puedes durar tanto tiempo en un espejo y mirándote en un espejo. No digo que esté mal, pero vas a ver exactamente lo mismo que estás viendo. Es el mismo pelo, es el mismo rostro, el mismo maquillaje que te hiciste hace 20 años y que te lo vives haciendo cada vez que tienes oportunidad de maquillarte. Y sin embargo es 1 hora y media en el espejo. Fíjate que estoy siendo un poquito extremista, para que demores media es aceptable. 1 hora, bueno ya, está bien, 1 hora. 1 hora y media. ¿Te has preguntado en el fondo qué será? Tengo miedo de que me digan que estoy fea. Tengo miedo de que me digan de que estoy flaca. Tengo miedo de que me digan que estoy gorda. Tengo miedo de que me digan que mis ojos son grandes. Tengo miedo de que me digan que mis ojos son pequeños. Tengo miedo de que me digan que este vestido está feo, por eso me cambio de vestido 30,000 veces. ¿Verdad? Bueno, un hombre es más práctico. No puedo poner ese ejemplo porque el hombre es como más práctico en eso. ¿Verdad? El hombre no se maquilla, nada. Yo a veces salgo y me dicen, hey, ¿dónde vas tú? Estás todo desatalajado, así no. Si ella no está pendiente, hago un desastre salir. ¿Verdad? Esos zapatos, me iba por unos zapatos blancos y esos zapatos no te pegan, no te pegan. Si pegan, no te pegan. Me tocó cambiármelo en ese caso. ¿Verdad? Yo te digo, cada cosa que haces, ¿cómo la haces? ¿Y por qué la haces? Y si la base de lo que haces es el miedo, no está bien. El otro extremo, ni una gota de maquillaje. Eso es rebeldía también con ellos mismos, ¿verdad? No digan nada, por favor. ¿Verdad? Pero, y tú la ves. No, yo no tengo espejo, yo no uso espejo. ¿Yo para qué espejo? Yo no uso maquillaje, yo no uso nada. Y tú la ves toda desatalajada, espelucada, no se baña. Todos los domingos se pone la misma blusa o la misma camisa, ¿verdad? Entonces ya es el otro extremo de no amarse porque en algún momento lo hizo y le hicieron daño. Todo a raíz del miedo. Todo a raíz del miedo. Yo soy muy cuidadoso. No está Juanpi, pero está Elisa. Con Juanpi, porque a veces yo por ir a tope siempre, le digo a Juanpi, ajá, y entonces, ¿y el piano? Y el piano, pila, tienes que ensayar, tienes que practicar, pila, que tú eres el mejor, lo incentivo todo lo que tú quieras, pero lo estoy impulsando y motivando. Y a veces me paso de la raya, a veces, tengo que reconocerlo, me paso de la raya. Y siento eso como, él lo está haciendo, pero lo está haciendo por miedo. Para que yo no le diga nada, para que yo no lo regañe. De vez en cuando veo y me la acerco y le digo, hijo, esto tienes que hacerlo para el Señor, ¿oíste? Si no quieres hacerlo, dímelo. Sí. Si no quieres hacerlo, no va a pasar nada, tranquilo. No va a pasar nada. Yo quiero que tú lo hagas porque te gusta. Entonces le pregunto, ¿te gusta lo que estás haciendo? No, sí, papi, me gusta y tal, que no sé qué yo. ¿Cómo te visionas tú ahí? Ella empezó a tener como una conversación con él porque reconozco que a veces le transmito eso y que él puede sentir miedo. Entonces está en el piano y está por estar. Está por estar. Y por dentro dice, no, es que lo hago porque tengo miedo a que mi papá me regañe. ¿Ves? Y así estamos nosotros dentro de la iglesia también. Y en casa y en cualquier lugar donde vamos. Siendo la base o el colchón el miedo, nunca nada va a salir bien.
Nada va a salir bien. Ay, me tengo que casar. Ay, no, porque viene el Señor y después y no me lleva, perdón. Entonces, yo mejor me caso. Y se casan con cualquiera. Oh, no, no, yo tengo miedo ya del matrimonio, ¿cómo está? Mejor me divorcio. Y toman decisiones con base al miedo. Ay, no, yo hoy quiero el pelo corto, me lo mocho. ¡Prum! ¿Por qué? Porque vieron por allá de que, qué sé yo, los que tenían el pelo largo se iban a ir para el infierno y se los cortan. Se los cortan. Y gente tomando decisiones por miedo, como tú no te imaginas, dentro de la iglesia. Por miedo. Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales que tú ves, gente publicando cosas. Pero lo hacen para mostrar algo que no son porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo a lo que dicen, tienen miedo al que dirán. Gente que no quiere exponerse tampoco y Dios les está diciendo, no es ninguna exposición, lo que vas a hacer te va a llevar a un nuevo nivel. Y les da miedo, ¿sabes por qué? Porque en redes sociales todo el mundo habla y dice lo que quieren. Estamos dispuestos muchas veces a tolerar los buenos comentarios, pero no los malos. No los malos. Usted pone ahí, ay, ve, y eso que tú estás diciendo ahí, maluca. Y eso te destruye, te vuelve nada. Y tú dices, no, ni más voy a publicar esas cosas así. Eso fue el perfil que me puse, porque me puse así, en vez de ponerme así. Así. Y nos metemos ideas, cosas en la cabeza, todas provocadas, ¿por qué? Por el miedo. Por el miedo. Ay, no, Dios me ha dicho que me compre un carro, pero a mí me da tanto miedo el tráfico, es que no, y que saque licencia, no, eso debe ser muy difícil, no. Y todavía andas en bus o en mototaxi. No, yo no voy a manejar, no, ni loco, ni loco, ni loco. Ey, ojo a la raíz de tus miedos, que evitan un avance en tu vida. Lo evitan. Ay, no, yo no, definitivamente yo en moto no me monto. Moto no, esos motos son un peligro. No. Estamos en peligro constante, aunque andes a pie. Te cae una lámpara en la cabeza y te mueres. Para que sepa, aunque vayas caminando. ¿Oíste? Se cae el techo de tu casa, los que no quieren salir de casa porque creen que se van a morir. Te cae el techo de tu casa encima. ¡Pum! Ahí quedó. El miedo no se puede consentir, señores. No se puede consentir. Y el miedo siempre está combatiendo con nosotros. ¿Qué otro miedo me quería meter el enemigo hace un tiempo? Que mis hijos no se iban a casar bien. Que no iban a tener una chica digna del llamado o digna de lo que Dios quiere hacer por medio de ellos. ¿Será? Y ay, verdad, y si pasa. Y empecé a consentirlo. Miércoles. Claro, yo veía a Juanpi así que le hacía ojito a alguien. ¡Eh! ¿Verdad? Pero en el fondo es miedo. ¿Sabes? Entonces, claro, cada vez que siento miedo me estrello con el pasaje que dice, lo que temes te va a sobrevenir. Yo quiero que cada vez que tú sientas miedo te puedas estrellar con ese pasaje. Y yo, Señor, yo no tengo por qué estar preocupado. Juan Pablo y Lucas se van a casar con las mujeres que tú has destinado para ellos y punto. Sea quien sea y sea como sea. En el momento que sea. Fea, bonita, o como sea. Dios ya determinó cuál era la esposa de Juanpa y la esposa de Lucas. Yo que tengo que preocuparme por eso. Tengo que estar tranquilo, orando, instruyendo a mi hijo para que sea un buen esposo, a mis hijos para que sean buenos esposos, pero no tengo que preocuparme por algo que no está en mi control. Porque me convierto en un Hitler inmediatamente. Donde se hace mi voluntad, lo que yo digo y lo que yo determino, porque tiene que ser así. Y si Dios tiene otro plan. Nos hemos preguntado eso, y si Dios tiene otro plan. Y si el miedo es algo que el enemigo quiere instaurar en nuestros corazones, pero que no es la voluntad de Dios. Entonces no tengamos miedo al futuro, gente con miedo al futuro. ¿Y qué va a pasar? Y mira que quedó Petro, y mira que esto otro, esto va para atrás, esto es la economía del mundo y tal. Puede quedar quien sea, que quede quien sea. Nuestra ciudadanía es celestial. Que quede quien sea, Dios nos va a sostener por encima de cualquiera que llegue. Tú de que estás perdiendo el tiempo con discusiones políticas que no tienen ningún sentido, que quede cualquiera. Un hijo de Dios peleando por políticas, ¿qué es eso? Si nuestro presidente es Jesús, apoyemos a Jesús, votemos por él. Miedo a que se te va a acabar el dinero, a que no lo vas a tener. ¿Tú has visto a esas personas que normalmente se están metiendo constantemente a sus cuentas? Como si algo fuera a cambiar.
No. Deja que Dios te sorprenda. Pero si cada 5 minutos te metes a tu cuenta para ver cuánto tiene, está grave, compa. Ojo con eso. Ojo con eso. En el fondo es miedo a que la cuenta diga. Y como la Biblia dice que lo que tú temes te va a sobrevenir, tu cuenta va a estar en. Así que ojo. Normalmente este tipo de personas con miedo a eso son duras, tacañas, les cuesta sembrar. O lo hacen por obligación o empujado. Y la Biblia dice que Dios ama al dador, el que está contento. Ese dador alegre, ¿sabes cuál es? El dador alegre, la característica fundamental que tiene el dador alegre es que da. Ese es el dador alegre. Da de lo que tiene y lo da con alegría. No da de lo que le sobra. El que da de lo que le sobra, eso lo puede hacer cualquiera y no hay mérito. Si me sobran 1,000 pesos, ¿tú crees que me va a costar darlo? No. ¿Qué es lo que me cuesta realmente? De lo que tengo. El dador alegre da de lo que tiene. No tengas miedo. Ojo con eso. Miedo a hablar o a dialogar o a comunicar. Hay gente que se queda callada cuando no tiene que quedarse callada. Y que habla cuando no tiene que hablar. Pero todo es el miedo. Dice, ay, pero es que si digo todo está mal. Y si no digo también. Miedo. En cambio, cuando tú tengas que hablar, ¿quién te lo va a confirmar? El Espíritu Santo, que está en ti. Pero el Espíritu Santo, tú tienes el oído tan agudo, el Espíritu Santo te va a decir, es tiempo de hablar. Porque voy a ser yo por medio de ti. Y tú estás tan conectado que dices, es tiempo de hablar. Levantas tu mano, pides la palabra, o donde vayas, si tienes que hablar con alguna persona, tú promueves y todo se da para que esa reunión se dé y tú puedas comunicar lo que tienes que comunicar. ¿Con el ánimo de qué? Porque si es Dios por medio de ti, con el ánimo de sanar, restaurar, levantar y hacer todo lo que Dios hace cuando nos habla. Eso es lo que hace Dios cuando nos habla. Pero créeme, si cuando tú vas a comunicar o vas a hablar, lo que está de fondo son tus miedos, tú vas a hacer daño, vas a lastimar, vas a provocar sensaciones horribles y vas a hacer sentir mal a las otras personas. ¿Cuándo qué? Cuando no es Dios. Cuando es el miedo. Miedo a la muerte. Hay gente que cree que si sale a la calle coge un chiflón y se muere. Miedo a la muerte. Pila, que ahora no es el COVID, ahora se llama no sé qué cosa. Y hasta que no hay que salir. Pila, que escóndese. Ojo, que pila, que me coge y yo no quiero morirme y tal. Y miedo a la muerte. Ojo con eso. Totalmente alejado de lo que es bíblico. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para mí, morir es... Díganos. ¿Ah? Para mí morir es ganancia. Tú mueres hoy, si eres hijo de Dios, vas a un mejor lugar. Empezando por ahí. Si eres hijo de Dios, vas a un mejor lugar. Lo que pasa es que todos hablamos de lo bonito que es Dios y de lo bonito que es la vida eterna, pero ninguno de nosotros queremos ir para allá. Ninguno queremos ir para allá. Hablamos de la venida del Señor, que venga por su iglesia, que el rapto, habló la pastora al principio de la predicación, pero todo el mundo dice, Señor, demórate un poquito. Otro poquitín más, porque vamos a... Ni siquiera nos imaginamos el goce y el disfrute que hay en el cielo, que no tienen nada que ver con lo que estamos experimentando acá. Ojo con eso, miedo a la muerte, cero. ¿Por qué? Porque el miedo nos condiciona, perdemos oportunidades, perdemos buenas amistades por el miedo, perdemos personas que nos aman por el miedo, podemos perder familiares por el miedo, podemos perder oportunidades de inversión. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Será que Dios si quiere que yo invierta? No, mejor no, después pierdo, no. Y resulta que ese era el negocio que Dios había permitido para tu vida, para poder multiplicar tu finanzas. Y tú dijiste que no, por miedoso. ¿Qué pensó que iba a decir? Nos perdemos la oportunidad de amar por miedo. Jóvenes que no se han casado, levanten la mano. Hola. Levante la mano con confianza, sin miedo. Jóvenes, ya con esto termino. Cuidado, jóvenes.
Los que no se han casado, cuidado, vas a perder la oportunidad del hombre que Dios tiene para tu vida, de la mujer que Dios tiene para tu vida, por miedo. Ojo con eso, ¿oíste? Se te presenta tu Brad Pitt hecho a tu medida, y porque tú habías soñado toda tu vida que era un azul mono, aunque no entiendo porque estamos aquí en Barranquilla, se te presentó ahí, sentiste una burbujita en el corazón, pero como lo viste con la nariz chata, dijiste que ese no era, y que porque no quieres que tus hijos salgan así con esa nariz chata. Ojo con eso, es un poco de broma ahí pero ojo con eso, no te pierdas oportunidades por eso. Imagínate el portento de esposo que se hubiera perdido a mi esposa si hubiera tenido miedo. ¿Verdad? Esta nariz, mira, griega. Mi autoestima, te sabe que está por las nubes. No lo digo por alardear. Ojo con el miedo. El amor de Dios echa fuera todo. Repite eso cada vez que tengas miedo. No, yo tengo el amor de Dios. O es el amor de Dios o es el miedo. Nada, voy para adelante porque Dios está conmigo. Y empieza a declarar fe y palabra de bendición. Y empieza a decir, Señor, si esto es tuyo, si proviene de ti, es para mí. Si no, tú lo alejas en el nombre de Jesús. Pero miedo no voy a tener. Miedo no voy a tener. Porque tú eres quien está conmigo. Y si tú estás conmigo, entonces todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. No tendré miedo, soy valiente. ¿Sabes cuántas veces aparece no temas en la Biblia? 366 veces. No 65, 66 veces. Y a Dios no se le escapa nada. Hay febreros que traen 29, ¿no? A Dios no se le escapa nada. Todos los días, cada vez que dice no tengo por qué tener temor, y Dios te dice, vamos, ánimo, no temas. No estás solo. No tengas miedo. Yo he dicho que voy a hacer esto, voy a hacerlo. ¿En qué tiempo a ti te corresponde esperar y tener paciencia? Pero yo lo voy a hacer. No tengas miedo, que Dios no te va a dejar en vergüenza. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Muy a pesar de ti, pero no tengas miedo. Amén. Colócate sobre tus pies. Y termino con este pasaje para orar. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. ¿Cuántos saben qué es el amor? Dios. En esencia, Dios. Aquí la Biblia nos dice, en Dios no hay temor, sino que Dios, como es perfecto, echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. Yo solamente cambié la palabra amor por Dios. Y cuando tú lo cambias, te da como cierta profundidad para que tú entiendas más o menos cómo es el tema. Quien teme no ha sido perfeccionado en Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar dispuestos a que Dios, en el proceso, nos perfeccione en su amor. Busca más de Él. Estudia más su palabra, ten más intimidad con el Espíritu Santo, ora más, conéctate más con Dios, involúcrate más en las cosas de Dios y te vas a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, el temor poco a poco se va disipando en tu vida. Y vas a ver cómo Dios hace lo que tiene que hacer contigo. Aquí hay gente impresionante en las manos de Dios. Impresionante. No dejen que el miedo les diga o los condicione para hacer lo que Dios tiene que hacer. Si Dios te dijo, habla, predica, prepárate para eso. Si Dios te dijo, hey, lo tuyo es el evangelismo, prepárate para eso. Si te dijo, lo tuyo es el pastorado, deja de estar diciendo, ay, pero ¿por qué pastor? Porque todo el mundo dice que tú eres pastor. Entonces ya deja de estar escondiéndote, loco, que eso es miedo nada más. Eso es miedo. Se me metió el espíritu de ley de un momentico, ¿ves? Ya no tengas más miedo, atrévete, lánzate. Aquí no tienes gente que te va a decir, ay, qué ridículo hiciste. Nadie te va a decir eso. Si no, avísame. Pero nadie te lo va a decir. Entonces ya, atrévete, da el paso. No coloques más excusas y haz lo que Dios te pidió que hicieras.
y echa fuera todo temor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu hizo lo que quiso. Yo sé que somos buena tierra, que todo lo que tú has declarado, Señor, es para nosotros, para nuestras vidas, que vas a terminar esa obra que empezaste en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús agradezco por cada persona que está en este lugar. Los bendigo, Señor, porque creo que son de bendición, Señor.